Queridos amigos, colaboradores, asistentes, profesores, docentes que también nos acompañan en esta noche de día viernes, en la cual tengo el enorme orgullo y es en forma muy especial presentar a un gran colega, amigo de nuestra casa de estudios, estudiante también de un posgrado de nuestra casa, al señor Marcelo Mejía Morales. Marcelo es ecuatoriano, y en esta noche, nos vas a hablar de una temática que es extremadamente importante y muy atingente a los tiempos contemporáneos en los que nos encontramos, que básicamente son los secretos del éxito y del caos en las empresas familiares. ¿Quién no ha visto sucumbir de alguna manera a muchas de estas empresas, dado que estas empresas familiares en rigor son un puntal de la economía en todo el mundo? Pero ¿cuánto en rigor sabemos de ellas? ¿Cómo sabemos su administración, su manejo? ¿Conocemos también de sus éxitos y sus fracasos? En rigor, nos adentraremos entonces en un mundo que rompe un paradigma muy interesante e importante, que son cómo las familias van construyendo y dando un enfoque administrativo, técnico, ordenado de lo que debe ser y de lo que no debe ser para que la empresa pueda prosperar. Las empresas por lo general tienen un ciclo de vida. La idea que tiene el empresario es poder hacerla prolongar en el tiempo, sostenible en el tiempo. Para ello, entonces, nuestro amigo que nos va a hablar en esta noche, Marcelo Mejías, nos va a desarrollar una temática muy interesante junto a ustedes. Marcelo es candidato a doctor en economía, es economista también e ingeniero en procesos. Se ha desempeñado una serie importante de asesorías, consultorías en varias empresas de tipo nacional e internacional en el centro y sur de América. También es conferencista internacional y catedrático universitario. Ha logrado premios interesantísimos en diversas de sus ponencias y reconocimientos por múltiples publicaciones y artículos de tipo nacional. Le tengo el enorme orgullo de conocerlo, de haber trabajado con él también. Sé la calidad humana que posee. Además, Marcelo, hay muchas cosas de las cuales él no las comenta por un tema también de interno propio, pero sé que Marcelo es una persona emprendedora, desarrolladora de ideas, aparte que es un deportista connotado también de Ecuador. Así que, queridos amigos, sin más preámbulo, voy a dejarlos a ustedes en compañía de mi compañero para que desarrollemos esta actividad. Esta grabación, este video, quedará íntegramente grabado en formato MP4 y quedará como material académico para vuestra disposición. Querido Marcelo, un gusto saludarte, muy buenas noches, y dejo ante ti la audiencia que está ávida por querer escucharte. Gracias, Ignacio. Un saludo cordial a todos los amigos que se reunieron esta noche para esta conferencia dentro del cuarto ciclo de conferencias internacionales que la Universidad Benito Juárez, bajo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, llega hacia todos ustedes con la finalidad de que la investigación, la capacitación sea siempre más amplia y llegue para cada persona que busca siempre el triunfo, que busca siempre el éxito. En ese sentido, quiero agradecerle al ingeniero Ignacio Landeros, director internacional de la Universidad Benito Juárez, quien justamente hace pocos días estuvo también acá por Ecuador y quien tuve también ese gran honor de poder conocerle. Y pues ahora vamos a proceder a lo que significa el trabajo con esta temática tan importante que son los secretos del éxito y del caos en las empresas familiares. Esto es algo muy importante y quiero conversar con ustedes, hacer muy dinámico este seminario, este pequeño curso, esta pequeña conferencia, en donde podemos aprender muchas cosas, ahondar y profundizar en otras y sobre todo entender lo que significa como tal el trabajo con las empresas familiares. Para ello lo hemos dividido en tres partes importantes, como son las empresas familiares dentro del emprendimiento, la problemática, que es la empresa versus la familia,
y naturalmente la decisión de fracasar o de triunfar cuando uno ha generado el montaje de lo que significa una empresa familiar. La empresa familiar realmente domina en muchos aspectos el emprendimiento en el mundo y parte desde luego del hecho de que nosotros, desde que hemos pisado la universidad, tenemos siempre el ideal de crear nuestra propia empresa, de alcanzar directamente ese objetivo y dejar de lado el hecho de manejarnos dentro del ser empleado. Por tanto, cuando nosotros empezamos a generar este vínculo tan importante, empezamos también a entender cuál es la problemática que se puede generar y si es que las empresas como tal tienen una duración, llegan a crearse y luego a extenderse con la numerosa descendencia que puede existir dentro de la misma familia y también cuál es la problemática que normalmente en este caso suele darse en las empresas familiares. El emprendimiento, nosotros hemos escuchado mucho que es el emprendimiento, ¿sí? Es algo que normalmente está generándose en cada clase universitaria, ahora también en los niveles medios, cuando se habla en los colegios de que tiene que haber gente emprendedora, muchachos emprendedores que tengan la idea de empezar sus pequeñas y medianas empresas. Y cuando nosotros hablamos de crear una empresa, tenemos que tener claro un panorama, sobre todo de planificación a lo que significa el futuro. Y en ese aspecto, crear una empresa o empezar a operar un negocio, una organización, ¿no? Parte del hecho de que yo tome la decisión, tenga el valor de decir, quiero realizarlo. Y para ello hay varios objetivos a donde uno empieza a plantearse. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué recursos debo manejar? Y en ese sentido, pues empezar a saber qué medidas debo de planificar, controlar de una manera eficaz una vez que he tomado la decisión del emprendimiento y voy a realizar una inversión. Indudablemente que no todos, podríamos decir, se manejan como emprendedores en lo que es una organización, pero el hecho del emprendimiento no parte exclusivamente para lo que es la organización. Cuando tú deseas estudiar, cuando tú pones como objetivo alcanzar una maestría, alcanzar un doctorado, también eres un emprendedor, porque definitivamente estás considerando una medida hacia una expectativa futura. Es decir, el emprendimiento necesario está basado en un trabajo duro, en un trabajo de esfuerzo, de sacrificio, que naturalmente está basado en una inteligencia no solamente emocional, sino dirigida hacia el triunfo, hacia alcanzar un objetivo, hacia alcanzar una meta, a través de una serie de estrategias, a través de la búsqueda de cambios netamente sociales y económicos que nos lleven a una mejor forma de vida dentro de lo que significaría como tal la organización. Ahora, naturalmente, cuando hablamos ya de organizaciones, cuando hablamos de empresas, entonces el emprendimiento ya requiere de un fundamento mucho más fuerte. Es decir, hacia dónde quiero ir, qué tengo, quiénes van a estar conmigo, cuáles son los apoyos con los que yo voy a empezar a trabajar y naturalmente hacia dónde quiero llegar dentro de una medición de tiempo y también de espacio. Entonces, el modo de operación empieza ya a anticiparnos hacia dónde vamos a llegar y cómo queremos llegar. Quienes crean las empresas, pues indudablemente, a veces lo hacen con un cierto rigor de conocimiento, pero hay cosas que naturalmente los emprendedores, sobre todo dentro de las familias, no saben. Y en ese sentido, desconocen cuál es sobre todo importante la supervivencia de las empresas como tal. Y aquí me permito expresarles algo muy importante, ¿no? Porque claramente, como se muestra, se dice y se ha demostrado bajo indicadores que el 50% de las empresas, ojo, ¿no? El 50% de las empresas quiebran durante el primer año de actividad. Y esto nos hace a nosotros prácticamente pensar, si es el 100% de los emprendedores y la mitad en el lapso de un año ha perdido la posibilidad de continuar, ¿por qué razón se da esto? ¿Cuál es el motivo de llegar al caos o al fracaso? ¿Sí? Y si a esto le sumamos que menos del 90% de las empresas también desaparecen, quiebran o entran en grandes crisis dentro de los
5 primeros años, pues obviamente creo que lo vamos a pensar 2 veces. Con esto yo no quiero que ustedes se asusten al decir yo no quiero ser emprendedor porque probablemente voy a quebrar al primer año o no voy a durar más allá de 5 años. La idea en este caso es tomar un vivo ejemplo de empresas fuertes que se han manejado durante el tiempo y que en muchos aspectos son un verdadero ejemplo a nivel mundial de un crecimiento dentro de expectativas que a veces ni siquiera las tenían, sino más bien con la finalidad de que sus análisis les llevaron a ser mesurados dentro de sus inversiones, mesurados en cuanto al manejo como tal de sus recursos y de esa manera evitaron los fracasos. Sin embargo, los mismos indicadores son muy claros y nos revelan los análisis estadísticos que el 95% de los fracasos son netamente atribuibles a la falta de la competencia y de la dirección, es decir, factores netamente internos. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? A veces la propia incompetencia nace de los directivos de la empresa. La propia incompetencia nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. La propia incompetencia nos hace generar gastos totalmente excesivos. La propia incompetencia nos lleva a no conocer lo que es realmente la gobernabilidad y la dirección de empresas y muchas veces en ese sentido crear un grave problema de desconocimiento que nos lleva luego pues al caos y por ende nos puede poner a la deriva. Entonces, la idea como tal de ser emprendedor dentro sobre todo de un grupo familiar o queriendo lanzarse como el pionero, como el fundador de una empresa nueva que luego va a pasar directamente hacia el resto de la descendencia que uno tiene, pues está basado en que esa experiencia nos lleve a nosotros, como les decía hace un momento, a ser mesurados respecto a nuestro propio manejo de la empresa, de la organización, para lo cual naturalmente tenemos que ir concretando actividades que nos permitan alcanzar estos objetivos. Con eso, naturalmente las probabilidades que hemos visto al inicio, sobre todo de esta diapositiva, nos van a permitir entender que no debemos de tener miedo al emprendimiento, que no debemos tener miedo a todo lo que significa esa esfera social a donde vamos a lanzarnos. El mar de posibilidades es sumamente amplio dentro de una sociedad económica amplia y activa y nosotros podemos ser una parte de ese mar, pero navegar en ese mar también nos significa altos y bajos y esos altos y bajos nos significan total experiencia con lo que nosotros podemos seguir trabajando. Hemos hablado y seguimos hablando netamente de lo que es el emprendimiento. Y cuando hablamos del emprendimiento, ha quedado creo que claro el hecho de que la actividad que nosotros vamos a realizar exige esfuerzo, trabajo y naturalmente tomar riesgos relacionados con lo que decíamos hace un momento, tiempo y dinero. Y vamos a hacer una pausa claramente aquí. Probablemente usted ha salido ya de la universidad o está aún en la universidad y tiene la idea de dejar de lado su puesto de trabajo en donde como subordinado tiene siempre la intención de salir de esa subordinación y alcanzar su propio ámbito organizacional. Para ello, si es que usted tiene a su familia, genera la consulta con su familia, les pone al tanto de lo que en este caso significa lanzarse hacia un nuevo reto, ¿no? Hay grandes y pequeñas empresas y en eso podríamos nosotros hablar panaderías, ferreterías, lubricadoras, oficinas de servicios, salones de belleza, en fin, pequeñas empresas que definitivamente significan un emprendimiento, significan una inversión de dinero, significan mucho trabajo y naturalmente alto riesgo, alto riesgo. Nunca podríamos decir que un emprendimiento, que una inversión es de bajo riesgo. Todo tiene un riesgo y ese riesgo es el que nosotros estamos dispuestos a tomar. Pero aquí lo que se concatena es el hecho de tomar ese riesgo juntamente con la familia. Es decir, participo la actividad, el objetivo y la meta que tengo a mi familia y les explico hacia dónde quiero llegar con la finalidad obviamente de vincularles.
¿sí? Esta es una toma de decisión muy importante. Estoy vinculando a la familia. Cuando nosotros tenemos probablemente hijos pequeños, la vinculación es mínima. La esposa incluso o el esposo estarán todavía un poco relegados a este segundo plano, mientras nosotros estamos tomando la decisión del lanzamiento como tal de la empresa. Y bajo este parámetro, el trabajo empieza, el dinero se invierte, el tiempo corre y nosotros tenemos que empezar a buscar que fluya totalmente la inversión que estamos realizando, porque la toma de decisión ya empieza a generar totalmente el ciclo productivo, y ese ciclo productivo tiene que estar involucrando ya no únicamente a la familia, sino al tiempo y a los clientes que esperan obviamente mucho de nosotros. Por eso es que la toma de decisión de un emprendimiento desde la óptica familiar requiere todo el conocimiento de la familia. Todos deben estar totalmente de acuerdo. Me preguntarán muchos, pero a veces no hay acuerdo. A veces el esposo no está de acuerdo, a veces la esposa no está de acuerdo, ¿sí? Si no tenemos esa empatía necesaria, no podremos alcanzar los resultados dentro de las empresas familiares. La empresa familiar es como un puño en donde cada uno de los dedos al cerrarse fuerza, ¿sí? E involucra completamente al grupo familiar para alcanzar el objetivo. Entonces, esa empatía nos lleva a nosotros a la perspectiva del crecimiento y naturalmente al éxito de lo que podrá ser en los años. Esto naturalmente se vuelve más complejo cuando ya tenemos hijos jóvenes, cuando la familia ya tiene gente con un criterio formado que puede darnos opciones diferentes de qué negocio emprender, hacia dónde llegar, el tamaño de la deuda a activar, etc. Hay una sensación naturalmente dentro del emprendimiento de una empresa de aislamiento, y esto es profundo, y esto es importante que lo sepamos. Siempre existe, como les decía, alguien en la familia, y no estoy haciendo hincapié que necesariamente tiene que ser el jefe de hogar, puede ser un hijo, puede ser la esposa, ¿sí? Pero siempre existe alguien que toma la iniciativa, y en ese sentido, el primer momento de pensar, de indagar, de investigar y de generar la idea para lanzarse hacia la empresa familiar, le lleva a un aislamiento, ¿sí? Y esa sensación de aislamiento es muy profunda. Hablamos de que una persona empieza a ensimismarse, empieza a generar números dentro de su cerebro, empieza a generar ideas sobre el crecimiento de la empresa. Muchas veces se vuelven soñadores, nos volvemos soñadores y creemos que lo que aún no hemos empezado simplemente podrá convertirse en una corporación gigantesca que nos da no solamente todo lo que nosotros aspiramos, ¿sí?, sino también que brinda la posibilidad de ayudar a muchas personas. Es por ello que empieza también la ideología de la sensación de esa falta de apoyo familiar, porque ese aislamiento nos vuelve independientes, unitarios, hasta que le demos la forma completa a este emprendimiento, a esta organización, a esta empresa, para luego probablemente trasladarla a la familia y buscar el apoyo de todos sus integrantes, ¿no? Muchos negocios, muchas empresas brindan, sí, un estilo de vida, brindan empleo, pero no proveen bienestar económico. Y esto tenemos que tener claro. Probablemente usted tiene la idea de ponerse una empresa de servicios, que podemos ejemplificarlo como un restaurante, ¿sí? A lo mejor usted dejó su trabajo, dejó su empleo, dejó todo lo que en este caso tenía con la finalidad de montar su restaurante. En el momento en que lo ha montado, tiene todo lo necesario y brinda un servicio, ¿no? Tiene ya, sí, un estilo de vida. Tiene usted un empleo, pero a lo mejor no se le ha proveído todavía el bienestar económico. ¿Con esto qué quiero decirle? Que probablemente usted sigue siendo un empleado más de usted mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quiere generar un poco más de producción y por ende empieza a ganar lo mismo que fuese un empleado. Lo único que ha cambiado en ese sentido, ¿sí?,
es que la empresa es suya, pero usted también sigue siendo su empleado. Entonces, esta perspectiva hace que muchos emprendedores dentro de las mismas familias se bloquean y se quedan estancados y no crecen, ¿no? Por ende, este tipo de emprendimientos, este tipo de organizaciones, este tipo de empresas no van a proveer jamás un bienestar económico y usted empieza a cuestionarse hasta qué punto realmente valió la pena haber dejado lo que tenía, tal vez incluso con cierta comodidad, ¿no? Para tener lo que luego significa su negocio. Recordemos que las cifras que vimos hace unos momentos nos llevaron a notar claramente de que en 5 años aún las empresas pueden quebrar, y es el 95%, es una cifra, un indicador sumamente alto, ¿no? Pero a quienes han pasado este tiempo, inmediatamente van a ver que ya se entra a aguas más calmadas, que indudablemente las finanzas están mucho más estables y que empezamos ya a construir realmente un negocio, ¿no? Por eso es que la necesidad, el deseo, el impulso que a veces tenemos las personas, nos hace querer pensar que las cosas pueden funcionar de un día para otro y de esa manera pues no vemos en los años el trabajo que se hace tesonera y lentamente para alcanzar los objetivos, ¿sí? Decía yo en algún momento a mis estudiantes, en una carrera de 12 kilómetros, probablemente usted puede salir a toda velocidad del primer kilómetro, ¿sí? Al segundo kilómetro a lo mejor estará bajando la velocidad, al tercero se sentirá ya cansado y al cuarto estará ya pensando en retirarse o se ha retirado incluso hasta en el quinto. ¿Qué sucede? Le quedaron 7 kilómetros por delante y ¿qué es lo que sucedió? No alcanzó su objetivo y crea una frustración. Lo mismo es en las empresas familiares, lo mismo es en el negocio, en donde dejando de lado estos impulsos, tenemos que construir paso a paso, día tras día, mes tras mes y año tras año, el negocio, la empresa, la organización, hasta llegar a la cumbre, en donde ya la estructura queda totalmente conformada y basada y simplemente empezamos a mirar los frutos del trabajo. Importante también entender que el negocio, que la organización, que la empresa, siendo mía, siendo nuestra, del grupo familiar, no únicamente involucra a las personas que están dentro de casa, nos da la posibilidad de ampliarnos y administrar más personas. Vamos a necesitar probablemente, y dependiendo del tipo de negocio, a lo mejor ejecutivos de venta, a lo mejor un administrador o una cajera, a lo mejor alguien que nos genere publicidad. Es decir, hay que administrar personas. Y cuando no tenemos ni la experiencia, ni la organización, ni el carácter, ni la empatía, inmediatamente empezamos nuevamente con ese proceso de retroalimentación, de bloqueo, que nos deja cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, estas fases hay que saber manejarlas para poder avanzar dentro del tiempo. Entendemos claramente qué es ser emprendedor, qué es lo que queremos hacer y tomemos ya una decisión, porque apenas estamos dando la vuelta a la página sobre a dónde queremos llegar. Y aquí apenas empieza lo que significa la problemática, la familia versus la empresa, ¿no? Es importante entender que existen un montón de empresas, muchísimas, demasiadas probablemente en el mundo, ¿no? Que son netamente privadas y que son familiares. Y en ese sentido, dentro de la parte económica, son justamente las empresas familiares las que se han convertido tal vez en el eslabón más importante de la economía de cada país. ¿Y esto por qué? Porque generan un impulso muy alto a lo que es el Producto Interno Bruto, generando más empleos, ayudando a las familias y dando un crecimiento dentro del movimiento de consumo de los países. Me he permitido poner en esta diapositiva datos importantes a nivel estadístico que nos indican claramente cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos, las empresas familiares generan entre el 40 y el 60% del Producto Interno Bruto y el 50% de los empleos en los Estados Unidos.
En la Unión Europea, más del 60% de las empresas son familiares y emplean a más de 100 millones de personas. Imaginémonos, desde el pequeño restaurante, desde el pequeño puesto de servicios, desde el pequeño comercio, ya está dando empleo a una persona que probablemente tiene una familia detrás. Y este grupo económicamente activo está siendo quien genera un indicador de impulso al crecimiento de un país. Esto es muy importante. Económica, tanto los hogares como las empresas generan este círculo económico a retroalimentarse mutuamente e indudablemente la empresa nos da la posibilidad de que al ser un ente totalmente regulador del mercado nos ayude también a crear una economía más estable, más favorable dentro de cada país. Por esa razón, si bien es cierto, pensamos en la oportunidad de tener una empresa, recordemos que la problemática principal parte en que ya no es únicamente la dependencia que tiene nuestra familia con nosotros mismos, sino también la dependencia que van a tener otras personas, es decir, los empleados, en la misma organización y que significa también un crecimiento, un apoyo hacia este tipo de organizaciones. He tenido varias consultas respecto a lo que significa el trabajo y la casa, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes que probablemente tengan sus empresas han tenido conflictos familiares cuando les han dicho, ¿no? O es tu familia o es la empresa. Y realmente eso nos deja una grave pregunta, porque nos genera ya un conflicto. En el momento en que se nos genera el conflicto, empezamos a pensar, ¿la empresa o la familia? Pero si dejo la empresa, ¿con qué come mi familia? ¿Sí? Pero si me dedico solamente a mi familia, no hay trabajo y no hay dinero. Entonces, estos conflictos suelen volverse muy álgidos, ¿no? Y no hay que buscar en ese sentido que la empresa sea productiva o sea exitosa, porque también, en base a esta pregunta que es sumamente amplia, inmediatamente nos encontramos que nos puede llevar también este conflicto hacia la quiebra. He tenido la oportunidad de mirar varias empresas en donde la toma de la decisión sobre la familia o la empresa ha llevado a que las personas, estando en un camino productivo, exitoso, tengan que dejar totalmente la organización formada por darle énfasis a su familia. Yo creo importante que sí se puede comulgar la familia con la empresa, que sí se puede involucrar a sus miembros a lo que nosotros hacemos. Insisto, muchos de ustedes todavía tendrán hijos pequeños y en ese sentido muchas cosas tal vez puedan ser más fáciles, pero tampoco debemos desequilibrar la balanza dándole absoluta importancia o énfasis a la empresa y dejando de lado también la familia. Debe de haber un equilibrio importante y eso es lo que hace a los empresarios totalmente exitosos. Es decir, afrontar los problemas mutuamente sin llevarlos de la empresa a la familia ni los de la familia a la empresa para que en ese punto de equilibrio evitemos la posibilidad de caer en la quiebra. Cuando hablamos de la familia, también hablamos su choque con la empresa. Hemos generado ya la posibilidad de tener claro lo que es un emprendimiento, hemos buscado ya todos los recursos necesarios y creamos el negocio. Al crear el negocio, hablamos ya como tal de la propiedad. Y en ese momento la propiedad empieza también a generarnos a nosotros otro tipo de conflicto. El conflicto entre lo que significaría la empresa y la familia. El control sobre lo que es la empresa y la familia. ¿Por qué? Porque simplemente al tener la empresa, asumimos, la familia y el propietario asumen a la empresa como lo que es su propiedad. Y en ese aspecto, cada uno quiere tomar el control. En el gráfico que podemos observar en este momento, entendemos que para la familia es
Importante cuando se lo maneja de una forma incorrecta. Importante tener el control sobre lo que significa la propiedad, ¿sí? Muchas veces hablamos con empresarios o familias de empresarios, esposas, hijos, en fin, ¿no? Y hablamos de la empresa X, Y o Z. Y ellos claramente dicen es mi empresa. Es decir, asumen el control de la propiedad, ¿correcto? Y lo ven de esa manera, dejando de lado la parte correspondiente a la empresa, que significa liderazgo. En el liderazgo, ¿sí?, la propiedad es un segundo plano porque la empresa tiene la finalidad de manejar con armonía el círculo correspondiente a la familia, a la propiedad y de esa manera crear una vinculación que no afecte ni a la familia ni a la acción de la misma empresa. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos compromiso. No genero afectación ni a la familia ni a la empresa y dejo de lado la parte correspondiente a la propiedad porque para generar ese vínculo lo manejo con liderazgo, ¿sí? Y no con el control como quisiera verlo en este caso la familia. ¿Problemas? Siempre hay problemas. Es importante que nosotros podamos entender cuáles son los problemas de las empresas familiares. Yo creo que muchos de ustedes ya deben haber pasado estos problemas y a lo mejor en casa o en su oficina, al mirar esta diapositiva, ustedes podrán entender y dirán, esto fue lo mío, este porcentaje me pasó a mí, este fue mi problema. Y vayamos anotándolo, ¿no? Entendamos claramente algo. Hay empresas exitosas y al hablar de empresas exitosas, hablamos de empresas que han superado los 5 años y que han crecido en el lapso de 6, 10, 20, 30 años y que se han convertido muchas veces en multinacionales, en transnacionales, ¿sí? Y que llegan a tener una gran cantidad de personas con las que trabajan y se convierten en una imagen incluso a nivel de su región, de su país y, por qué no decirlo también, a veces a nivel del mundo. Pero, ¿cuántas son las que pasan a nuevas generaciones luego de todo este trabajo? El 30% de organizaciones no pasan a una segunda generación. Es decir, muere con el fundador. Hasta aquí llega esta parte de la organización y cuando probablemente fallece el fundador, ¿no? O cuando ya las discrepancias han sido muy altas, la empresa entra a un proceso de resquebrajamiento, de venta o simplemente de liquidación y desaparición. 30% no pasan a una segunda generación. 56% de las organizaciones no tienen planes de sucesión. Es decir, llegado a un momento, están cansados del trabajo, probablemente han obtenido ya todo lo necesario para alcanzar, entre comillas, el éxito, porque no podemos llamar éxito a tener dinero. Muchas personas confunden el éxito con el tener mucho dinero y no es así, ¿no? Hay que tener claro que si llegan a un momento en que hay una apatía y ya no les interesa prácticamente nada, y en ese sentido, el 56% piensa en vender, piensa en liquidar, piensa en deshacerse definitivamente de la empresa porque no quiere que continúen con la familia. Pero este pensamiento parte muchas veces de lo que los hijos, sobre todo, tienen planes diferentes a continuar el lineamiento de lo que los fundadores o padres han empezado. 60% de las empresas cierran por conflictos familiares. Y quiero hacer hincapié en el sentido de que este 60% también se concatena con el 90% que podemos mirar en donde los pleitos judiciales se generan por disputas entre hermanos. Esto es terrible. Los conflictos familiares, las disposiciones respecto a los cargos, a las participaciones, al movimiento accionario dentro de la empresa, crea un grave problema que hace que las empresas terminen cerrando y una vez incluso cerradas, terminan gastándose sus reservas, su dinero y todo lo que ha quedado en pleitos y disputas judiciales. Esto suele suceder sobre todo dentro de la familia, dentro de los hermanos. Y es por esto que muchas veces, igual en las consultas que me han hecho varios empresarios me han dicho, yo quiero llegar hasta determinado punto
y no voy a darles esto a mis hijos porque mis hijos se van a pelear. Tengo un hijo que es más ambicioso que otro, o tengo un hijo al que quiero más que otro, ¿sí? Y ellos no se entienden. Quiero evitar problemas de carácter judicial. No quiero que se peleen entre hermanos. No quiero que mi esposa tome este tipo de liderazgo y esté sobre ellos. Quiero que haya armonía, entonces preferiblemente cierro. ¿Sí? Porcentajes altos por la incomprensión, por la falta de armonía, por la no posibilidad de comprender realmente lo que significaría el trabajo de la familia dentro de la empresa. 90% mueren antes de la tercera generación. Hay muy pocos, bueno, esto ya es un caso totalmente diferente. En este sentido, el 90% que ya son personas adultas, mayores, que han llevado empresas a crecer, a generar una productividad sumamente alta, mueren antes de la tercera generación. Son muy pocas específicamente las que han podido superar este tipo de porcentaje. Y finalmente, el 97%, que ya es casi un 100, apenas nos estamos desligando de un 3%, llega a los 100 años de vida. ¿Usted conoce alguna empresa dentro de su ámbito que haya llegado a los 100 años de vida? ¿Conoce de alguna familia que dentro de sus generaciones ha pasado la empresa de una generación a otra y alcanzó los 100 años de vida? Es muy interesante, ¿no? Son muy pocas. Es realmente un 3% muy exclusivo el que bajo los parámetros que habíamos hablado, armonía, cambio organizacional, competitividad y sobre todo liderazgo, nos permite alcanzar a ser parte de ese escaso 3%. Muchos caos existen en las empresas y empezamos a entender por qué. Cuando usted está dentro de la empresa, dentro de la compañía, dentro de la sociedad, del negocio, de la organización, tiene conflictos. Al tener conflictos, indudablemente, usted piensa muchas veces en firme cuál es el problema. Pero cuando empieza a pensarlo en firme, inmediatamente aparece el problema familiar que empieza a unirse. He puesto puntos muy claros. Tenemos las finanzas desorganizadas, no las llevamos como es debido, ¿sí? Esto es un problema que a veces y con el tiempo puede irse aclarando, puede ir mejorando, sobre todo cuando ponemos a una tercera persona desvinculada de la familia a que maneje las cuentas. Yo siempre sugiero que el contador tiene que ser una persona totalmente desvinculada de la organización. Tiene que ser una persona neutral, alguien que nos permita a nosotros fiscalizar el trabajo y de esa manera también saber qué es lo que estamos haciendo en la organización. Hacer de la empresa mi caja chica personal. Las empresas que he asesorado siempre y prácticamente en un 100%, me he topado con un punto tan básico como es el hecho de que cada empresario, cada parte de la familia que forma también parte de la empresa, utilizan los dineros de la empresa para su propio beneficio, ¿sí? Es decir, no saben el manejo correcto de su propio dinero, a pesar de que pueden tener un salario, un sueldo, una remuneración, están continuamente obteniendo dinero para sus propias necesidades, para su propio beneficio de la empresa, y convierten la empresa en una caja chica personal, de la cual luego, pues, con el paso del tiempo, empezamos a mirar que genera graves problemas. ¿Por qué? Porque simplemente el dinero que es sagrado de la empresa ha sido utilizado en otras cosas que luego nosotros no podemos compensar, no podemos pagar. La delegación de puestos. El padre quiere poner al hijo en una gerencia administrativa, la madre quiere que sea el gerente general, el otro hijo que también a lo mejor está en la parte financiera, en la parte operativa, en la parte productiva, genera conflictos y yo no estoy mirando en ese sentido cuál es el real puesto que puede utilizar cada uno de los miembros de la familia. Es decir, estoy delegando puestos con el corazón y no por el hecho de conocer las fortalezas, las aptitudes y la capacidad de cada uno de los miembros de la familia. Esto es importante y es, naturalmente, uno de los errores más graves porque muchas veces incluso, ¿no?,
hemos puesto solamente con la finalidad de sentirnos nosotros mismos compensados en nuestro orgullo, a un hijo, a la esposa, al esposo, en un puesto tan importante de alta responsabilidad, en donde lastimosamente no puede manejarse con confianza y luego crea problemas para la empresa. Prepotencia del fundador, prepotencia de aquella persona que una vez que ha creado la empresa, ¿no?, piensa tener el control absolutamente de todo. Y para ello ya no mide ni en sus palabras ni en sus acciones. En ese momento ya todo el mundo es un trabajador, y a veces ya ni siquiera un trabajador sino un esclavo, en donde la persona que está al frente toma una prepotencia tal que ofende y que simplemente su palabra es una ley en donde no puede ser cuestionada bajo ningún término. Eso desmotiva naturalmente no solamente al trabajador, sino a la familia, que lo único que hace es empezar a desligarse, a tratar de evitar, ¿sí?, tanto a la persona como a la empresa. El paternalismo y la injerencia personal nos lleva a nosotros a entender claramente que muchas veces cuando hemos alcanzado a manejar ya la empresa, cuando hemos empezado a entender lo que significa el trabajo con otras personas, debemos dejar de lado la posibilidad de generar injerencia en situaciones personales de nuestros trabajadores, ¿sí?, o incluso de nuestra propia familia cuando estamos en la empresa. Recuerden, problemas familiares en la familia, problemas empresariales en la empresa. La injerencia y el paternalismo nos genera graves problemas cuando los vinculamos a la organización. La dependencia excesiva, en el sentido de ser parte de la organización, parte de la compañía, parte de la empresa, y que cuando no está la cabeza, cuando no está el fundador, no tomamos decisiones. Existen manuales de responsabilidad, de función, reglamentos internos que nos dejan llevar la organización cuando el capitán no está al frente. Al seguir esto, debemos de quitarnos esa dependencia excesiva que nos puede llevar al fracaso al no tomar decisiones importantes en el momento importante. Y finalmente el autoritarismo desmedido, que hace parte tanto de los que manejan la organización como de quienes son familia, ¿sí? Tal vez el gerente toma demasiada autoridad, pero como yo soy el hijo del gerente, o yo soy la esposa o el esposo del gerente, entonces mi autoritarismo es más desmedido y tienen que mirarme en un nivel tan alto, ¿sí?, y no manejarnos de esa forma. La familia y la empresa. En ese sentido, el 60% de las firmas no sobrevive a la primera generación y menos del 20% llega a la tercera. Hay varias empresas que se manejan de esa forma, ¿sí?, y esto es porque no generamos una institucionalización con los procesos acordados por la familia. ¿A dónde quiero llegar con esto? El padre fundó la empresa, da toda la posibilidad de que la empresa crezca, salga, empiece a generar un liderazgo, ¿sí? Y empezamos a pensar inmediatamente en cuál sería el problema si yo quiero que mi hijo tome la batuta cuando yo esté. Pero yo tal vez no he pensado en mi hijo, tal vez no he pensado en mi hija, tal vez no he pensado qué es lo que ellos quieren. Es decir, estamos cayendo en el error de falta de institucionalización. Debo consultar si mi hijo, si mi hija, si mi esposa, si quien yo quiero que continúe en la generación, quien quiero que maneje la empresa, está o no de acuerdo. Los planes que a veces queremos los padres no son los mismos que quieren los hijos. Y es penoso mirar claramente cuando las empresas empiezan a quebrar, empiezan a salir del mercado luego de tantos años, porque simplemente los hijos, familiares, quienes en este caso eran la siguiente generación, ya no querían tener parte en la organización, sino más bien deshacerse de ella y obtener el dinero que ésta representa. Esto es penoso y se ve mucho dentro de lo que significa la problemática.
Ahora bien, entramos a un problema muy importante. ¿Triunfamos o fracasamos cuando tomamos la decisión de hacer una empresa? Características que tiene una empresa familiar son varias. Yo he tomado algunas como para que usted pueda entender que sí es posible manejar la empresa y la familia e vincular o involucrar a la familia con la empresa. ¿En qué sentido? Cuando las familias son fuertes, son sólidas y se comunican, ¿no? La cultura se define en la organización y en el círculo o núcleo familiar. Ello lleva a que estos canales de esta comunicación permita entender cuáles son las necesidades de la empresa, hacia dónde tiene que llegar, cuáles son las actividades y los objetivos que todo el círculo familiar quiere, ¿sí? Y sobre todo entender que las labores se quedan en la empresa y no vinculan al problema armónico familiar. Es decir, esta cultura familiar, ¿sí?, no se comparte, sino con la parte empresarial en cada uno de sus momentos. No vinculo mi corazón a la decisión que debo de tomar dentro de la empresa y tampoco vinculo la decisión empresarial hacia mi familia, ¿sí? Son direccionamientos y esta motivación nos hace manejarnos en cada uno de los ambientes de manera diferente. Son características que se manejan en la empresa, pero que tenemos que empezar a crearlos con ética para que la familia y las nuevas generaciones puedan entenderlo. Solo así la empresa y la organización se vuelven rentables con el tiempo. Hay varias incógnitas, ¿sí? Y una de ellas es, ¿habrá en el futuro suficiente demanda para emprender? ¿Puedo emprender? ¿Quiero emprender? ¿Qué hago? ¿El esfuerzo que yo hago lo seguirá mi familia? ¿Hacia dónde debo llevar la empresa? Hay una serie de incógnitas, hay una serie de opciones. Y en ese sentido, usted debe de superar primeramente la posibilidad de que estas incógnitas se queden en su mente para poder salir adelante. ¿Sí? ¿A dónde quiero llevar la empresa? ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes quieren emprender conmigo? ¿Cuánto tiempo quiero ponerme para crecer? La planificación estratégica como herramienta nos ayuda claramente a entender bajo una misión y bajo un objetivo hacia dónde debo de ir. Usted no puede llegar al empirismo para que su empresa alcance los 100 años. Naturalmente, usted me dirá, conozco de empresas que sin saber de planificación estratégica han alcanzado los 100 años. Totalmente. ¿Cuál fue el esfuerzo? ¿Cuál fue el sacrificio? ¿Llegó? ¿Tiene competencia? ¿Era la única en el mercado? ¿Cuáles fueron sus herramientas? Esas incógnitas del futuro, ellos ya las respondieron. Ahora nos compete a nosotros empezar a respondernos esas incógnitas y de esa manera generar el esfuerzo que hago con mi familia, que hago con los demás para la satisfacción de toda la sociedad. Cuando ya hemos manejado esto, las ventajas competitivas de la empresa empiezan a ser mucho más amplias, mucho más prácticas y de esa manera generan lo que se conoce como compromiso. La familia, naturalmente, por ser familia, por ser núcleo familiar, tiene intereses comunes. Todos quieren llegar a algo, todos tienen ideas similares. Es como cuando salen a un paseo, todos quieren ir al mismo lugar y se han puesto de acuerdo para ir a la playa, para ir a la montaña. Hay intereses comunes. Si usted cena en familia, todos tienen la idea de llegar a un mismo restaurante y comer, no lo mismo, pero sí en el mismo lugar. En ese aspecto estamos dando paso a entender lo que es la unidad familiar, que también tiene que estar basada hacia la unidad empresarial. Por eso hablamos que la unidad parte también hacia el compromiso, el interés común a la entrega de un ideal. La autoridad reconocida tanto en la empresa como en la casa, el vínculo correspondiente entre lo que es la cabeza, padre o madre, en el hogar, ¿sí? Y también hacia el compromiso, el gerente general, el presidente ejecutivo en la empresa,
nos hace reconocer la autoridad y también nos hace crear ese sacrificio de obediencia accesible hacia lo que es un fin común. Esto es importante. Eso sucede en el hogar como sucede en la empresa. Problemas suelen darse cuando irrespetamos a esa autoridad, cuando a veces queremos tener la razón. Y hay muchas personas y hay muchas empresas en donde simplemente, sin preguntar, juzgan, ¿no? Entonces, ya desconocemos la autoridad, ¿pero por qué? Porque la comunicación empieza a caerse en donde ya esto se empieza a volver algo relevante y la confianza se pierde. Por eso es que la unidad también nos habla de confianza mutua. ¿Para qué? Para exigir lo mejor de nosotros y crear obviamente una compenetración de pensamientos a nivel institucional y núcleo familiar de forma común. La empresa familiar es un ideal, creada bajo el sueño de alguien, un organizador, un fundador, una cabeza de hogar que tiene siempre como primer punto, como puntal, el dar una mejor forma de vida a su familia. Las empresas, ojo, las empresas siempre parten de eso, del sueño de salir del empleo a crear lo propio, a tener lo mío, pero no para que yo alcance el gran ideal de sentirme bien, sino porque sé que mi familia va a tener una mejor estabilidad económica y social. Y eso me va a significar a mí también ayudar a más personas. Fomenta los valores familiares, nos permite entender claramente lo que quiero hacer dentro del negocio, me da la posibilidad de tener una interrelación familiar para la toma de decisiones y obviamente la aplicación de las acciones, ¿sí? Y bajo una comunicación tener respuestas rápidas. Las empresas tienen que funcionar con respuestas rápidas. Cuando usted es empresario, usted no puede decir voy a hacer esto y lo deja para 1, 2, 3, 4, 5 días y luego dice me olvidé y empieza a crear una grande de problemas porque usted no tomó decisiones rápidas. Y eso suele suceder mucho con varios empresarios, con varios gerentes que quieren también abarcar todo, que quieren tomar control sobre todo y no saben delegar. Son esas personas las que por lo general tampoco saben escuchar, ¿no? Ojo, uno de los errores más grandes del gerente, o de los gerentes, o de los empresarios, es no saber escuchar. Las acciones, la fluidez de las respuestas se dan siempre bajo un tono de equilibrio. Escucho, actúo. Eso es importante para el cliente interno como para el cliente externo. Y lo mismo sucede en el hogar, ¿sí? Cuando normalmente nosotros vemos a veces o hemos visto las peleas de niños pequeños y todo lo demás, ¿no? Son agresiones infantiles, ¿no? Y va corriendo el primer niño y le dice a la mamá, mi hermano me pegó. ¿Cuál es la idea? ¿Escucharle y castigar al otro? ¿O simplemente indagar, saber si es cierto lo que dice, preguntarle al otro y tomar una decisión? Habíamos hablado del excesivo paternalismo. Habíamos hablado también del autoritarismo. Entendamos que la decisión de fracasar o triunfar en una empresa familiar está basada en saber escuchar. Un buen empresario escucha y no juzga. Un buen empresario toma decisiones no viscerales, sino cerebrales, considerando todo lo que se le expone y bajo ese estudio logra la decisión sin crear resentimientos ni agresiones en su proyecto empresarial. Veamos algunos ejemplos. Walmart es una de las empresas más importantes y probablemente la cadena de supermercados más grande en el mundo. Fue fundada en el año 1962 y su facturación anual es de 244.000 millones de dólares. ¿Se imaginan? 244.000 millones de dólares. Son más de 4.700 puntos comercios en los Estados Unidos. Y para llegar a ello, obviamente, los hermanos Wharton
¿no? Arrancaron con una pequeña tiendita en donde supieron qué decidir, supieron organizarse, conversaron entre ellos, supieron a qué mercado llegar, cómo satisfacer la demanda del momento y luego crear un imperio que es esta famosa cadena Walmart. En Corea del Sur está Samsung. Probablemente todos tenemos un aparatito como este, ¿no? Que son los teléfonos Samsung, que son los televisores Samsung y muchos aparatos de esta marca. Ellos tienen una facturación igual, fantástica, de más de 98.7 mil millones de dólares y es controlada por una familia, la familia Lee. Esto es importante. En España, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el Banco Santander, fundado por la familia Botín. Es una entidad muy antigua, una entidad que da total capacidad de crédito, de trabajo y de solidez a miles de personas. Lo hemos escuchado en diferentes formas de publicidad y esto nos da a nosotros claramente la forma de entender cómo ese 3%, ¿no?, superan los 100 años, superan el siglo de vida trabajando de una manera práctica, unida, comprometida hacia lo que significa la fortaleza de alcanzar la meta. En nuestro país, en Ecuador, el 77% de las empresas más grandes del país son familiares. Y vamos a incluir, claro, las famosas pymes, podríamos alcanzar el 95%. Usted en su país probablemente podrá empezar a mirar exactamente cuántas empresas son familiares. A lo mejor conoce a muchos empresarios. Sabrá cuántas generaciones han venido de esos empresarios, cuántos estaban detrás y cuántas vendrán para adelante. Esto es muy importante. El porcentaje de las empresas que obviamente están a nivel mundial siempre van a ser ese eslabón, como decíamos al inicio, del impulso del PIB y de la generación de empleos. Quiero ir terminando mi participación y no cansarles con pensamientos que me parecen sumamente importantes. Todos hemos escuchado quién era Steve Jobs, sabemos todo lo que hizo y el trabajo que lo logró. Y él nos dice claramente que si nosotros trabajamos por los sueños, ¿no?, simplemente alcanzaremos. Pero si no trabajamos por ellos, tendremos que empezar a trabajar por los de otro. Rockefeller nos ha dicho de la misma manera. Hay que buscar nuevos caminos, hay que ser emprendedores. Y para eso, dejando la parte tradicional, debemos de pasar a buscar ideas innovadoras, ideas con base para alcanzar los objetivos que nosotros queremos. Queridos amigos, la idea de tener una concatenación entre las empresas familiares y el éxito de lo que nosotros podemos alcanzar con el tiempo está en nuestras manos. Puntos importantes de los secretos del éxito de las empresas: saber escuchar, saber participar, no juzgar a la ligera, no involucrar la empresa en la familia, ni la familia en la empresa, dar a todos el lugar de acuerdo a sus fortalezas, conocimientos, actitudes y, sobre todo, al darles la posibilidad de encaminarse hacia el ámbito empresarial, saber si las generaciones que están atrás quieren lo que yo quiero. Nunca se puede obligar a quienes están en las generaciones de atrás a exigir lo que normalmente nosotros no exigimos ni nos exigieron. Espero que estas pocas facilidades en cuanto a lo que significa el éxito o el fracaso, usted las considere, las tome muy en cuenta y sea el próximo emprendedor para que en el futuro probablemente nosotros pongamos también el nombre de su empresa en el listado del éxito en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Marcelo. Gracias por tu presentación, por tu dinámica forma de graficarnos. Algo que es tan trascendental, tan perenne también, que son las empresas familiares.
muchas de ellas, como bien tú decías, existe esta ambición, este sueño de querer emprender y desarrollarse, pero también en ocasiones hay una falta importante de, de conocimiento y de también de entender en forma de liderazgo cuánto es lo necesario para poder ser capaz de sobrevivir a ello. Disponer de una empresa es algo emocionante, es algo que es un instrumento, un vehículo también que permite buscar felicidad, ¿por qué no? Así que la invitación es a que todos podamos también en algún momento pensar en tener nuestros propios negocios. Muy bien, querido Marcelo. De inmediato voy a proceder a dar la oportunidad a algunos de nuestros asistentes que han presenciado tu presentación durante tu ponencia. Voy a bajar las manos de las personas porque hay varios que no están, me parece que del todo conectados, y procedo ahí a dar el espacio a cada uno de ellos. Si te parece, vamos a comenzar de inmediato con la señorita Alba Rocío Garzón. Hola Alba, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Y queda tu micrófono habilitado. Buenas noches, Alba. ¿Nos escuchas? Me parece que tenemos un problema técnico ahí. De inmediato dejo el micrófono habilitado para Tefi Caiza. Hola Tefi, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta sería, como aquí el señor Marcelo Mejía dijo, que no es necesario que obliguen a los que son sucesores para poder, ¿cómo se dice? De las herencias de la empresa. ¿Cómo sería para que, o sea, no han sido una obligación, sino una motivación, no tanto obligación, sino que una motivación para que ellos tomen hincapié en el negocio de la familia, de cómo manejarla, tan solo no estar incluida ahí, sino que saber el procedimiento, en caso puede que suceda algo inesperado, entonces ya el hijo, la persona sucesora ya más o menos tiene el conocimiento y sabe cómo puede proceder en los problemas que se presenten ahí. Correcto. Es muy interesante, querida amiga, lo que usted nos dice, y lo habíamos manifestado claramente también en la ponencia. Muchas veces los gerentes, los padres de familia, los fundadores de las empresas, toman en consideración el hecho de que lo que yo hago, tienen que hacerlo mis hijos, tiene que hacerlo mi segunda generación. Y si yo simplemente lo que hice es crear una empresa, indudablemente quienes están detrás mío tienen que seguir a la empresa. No podemos nosotros exigir. El peor error de un gerente, el peor error de un padre de familia, es exigir a los hijos que sigan la misma línea que nosotros hemos iniciado. La motivación tiene que estar basada en buscar en cada uno de ellos el interés. Es decir, le enseño qué es lo que hago, le enseño a qué se dedica mi empresa, le muestro cuál es la fortaleza y también las debilidades que tiene, y bajo esos parámetros le vinculo, ¿sí? Pero esta vinculación tiene que ser totalmente libre en el tiempo. Es decir, saber si es que realmente mi generación, la que viene atrás, está interesada en lo que yo hago, pues inmediatamente, claro, voy a darle la posibilidad de motivarle más, de involucrarle más, incluso de apoyarle tanto en la parte de capacitación, en la parte de experiencia, y de esa manera hacerle conocer el negocio, hacerle conocer la empresa y darle la oportunidad de que en el momento en que se encuentre listo o incluso especializado, pueda tomar parte de este reto como tal, que es continuar con la empresa como tal. Caso contrario, debemos simplemente dejar libre a esa generación para que haga lo que quiere, para que haga lo que su vocación le hace sentir bien, y de esa manera simplemente nosotros continuar con lo que empezamos, que probablemente no es lo mismo que les gusta a los demás.
Ya, ok, entendido. Muchas Gracias. gracias a ti, Tefi, por tu consulta. Si deseas ampliarla, encantado te escuchamos. Te agradezco, Marcelo, por tu respuesta. Voy a dejar el micrófono abierto a Joan Moreira. Hola, buenas noches, Joan. ¿Nos logra escuchar bien? ¿Desde dónde nos llamas? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les estoy llamando desde Quito, Ecuador. ¿Sí me escuchan ustedes? Perfecto, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, yo tengo una duda, Marcelo. Mm, Bueno, una empresa familiar, por ejemplo, el padre es quien la funda y pone lo que es el ímpetu y todo por el estilo. A veces suelen estar la madre, lo que son los hijos o el hijo en algunos casos. ¿Desde cuándo o en qué momento se puede considerar el momento idóneo de ceder la batuta? En este caso no digo de prácticamente destronar al jefe o al fundador, sino que más que todo porque uno sabe, a medida que van pasando los años, se pierde lo que es un poco de fuerza, el carácter cambia en las personas y en cierto grado empiezan a haber muchos choques. Y esos choques empiezan, por ejemplo, cuando el fundador tiene ideas conservadoras. Más que todo porque empezó la empresa de una manera y si la empresa, perdón, y si la empresa se desarrolló y durante 15 años funcionó de esa manera, ¿por qué quererla cambiar ahora? Y eso genera un conflicto con las nuevas generaciones. No exactamente pueden ser con los hijos, incluso con colaboradores o empleados que quieran aportar ideas alrededor de la empresa o dentro de la empresa. ¿Cómo nosotros podemos, o cómo una familia puede afrontar esta situación, en este caso para hacerle, no quiero tanto decirle entender, sino como convencerlo, puedo decir, llegarle a hacerle familiarizar al líder o al fundador de que sería bueno dar un nuevo cambio o probar nuevos cambios en la empresa al fin de esta alargar el ciclo de vida? Porque uno de los factores que me llamó mucho la atención es que muchas empresas familiares, como usted dice, a la segunda generación no llegan, pero a la tercera generación. Y créanme que sí me preocupo yo también. Bueno, esta es mi duda, mi pregunta, o bueno, mis dudas que tengo ahí al respecto. Perfecto, gracias por esas inquietudes. Un saludo también para nuestros amigos allá en Quito, Ecuador. Sí, bueno, es un problema bastante delicado el que vamos a tratar este momento. Y yo lo he tenido que afrontar en algunas empresas, sobre todo porque el fundador, que bien lo había dicho, a veces es el padre, a veces es la madre, en fin, ¿sí? Toma la batuta y arranca con la empresa, empieza la organización a su forma de ser, pasan los años y naturalmente esto sigue ampliándose, muchas empresas crecen bastante bien, lo hemos visto de alguna manera, pero no queremos soltar la batuta. No queremos darle la posibilidad a las nuevas generaciones de que aporten. Y tu pregunta va justamente contestada desde este punto de vista. Tiene que haber la concientización por parte del grupo familiar a que exista siempre la rotación en la cabeza de la empresa. No es correcto ni prudente de que el padre que la fundó sea el eterno gerente. Y en ese sentido nos ayuda muchísimo, por ejemplo, la conformación de compañías. Recuerda que cuando se conforma una compañía, existe un lapso de tiempo que puede ir de 2 a 4 años para que una persona sea gerente de la empresa y luego tenga que cambiar de puesto. Y a lo mejor pasa a la presidencia ejecutiva. Y la dirección pasa al hijo, pasa a la esposa y empieza a generarse una rotación y empieza a haber cambios. Lo práctico de una empresa familiar es que bajo una comunicación se pueda entender que directamente el manejo de la empresa no es de una sola persona, sino es de todos. Y cuando a veces son empresas de producción o de servicio, nuevas ideas nacen, como tú decías muy bien, incluso de personal, y pueden aplicarse. La idea en este caso es saber escuchar. Uno de los graves problemas que se tiene normalmente en las empresas familiares es el hecho de lo que yo había dicho, que siempre hay una persona que quiere tener la razón bajo cualquier tipo de situación, ¿sí? Así se manejaba hace 30 años y ahora quiero seguirlo manejando de la misma manera. La tecnología, el modernismo nos ha obligado a cambiar y en ese sentido, el cambio, la modificación,
el intervalo, la circulación en determinados puestos de cada uno de los miembros de la familia, no le va a permitir a una sola persona tener el mando absoluto, el control absoluto, sino más bien poder coordinarlos con el grupo, y de esa manera no va a ser ningún conflicto en el momento de decir, es el momento de yo retirarme y dar la posibilidad a que mis hijos, mi esposa, mis subordinados tomen la iniciativa y pase a la segunda o a la tercera generación. Esto es importante y es básico, pero tiene que ser manejado siempre dentro del ámbito netamente societario. Cuando esto no se genera de esa manera, sí, naturalmente van a existir conflictos. Bueno, y una última pregunta ya para terminar mi intervención. ¿En qué momento se podría también considerar como necesaria la venta de empresa? Por ejemplo, mi padre creó la empresa. Empezamos desde muy poco. Ahora la empresa sí tiene una fuerte representación en el mercado. Yo le tengo cariño a la empresa porque desde pequeño me crié en la empresa, he ido subiendo cargos. Pero yo estoy seguro de que mis hijos van a sentir el mismo cariño por la empresa. Entonces, se debe poner el amor el amor de la empresa sobre el factor económico. Muy interesante esta pregunta, ¿sí? Yo creo que voy a hacerlo de una manera muy gráfica, ¿no? Tú amas a tus hijos como cualquiera claro. Ama a sus hijos. Yo no quisiera tener a sus hijos toda la vida, pero los hijos crecen, hacen su profesión, se casan y se van, y ya no puedes detenerlos, ¿correcto? O sea, llegaste a un momento en donde simplemente la vida te dice hasta aquí. No puedes ir más allá de eso, ni puedes generar una éxito. En las empresas es lo mismo. Probablemente llegas a un punto en donde los factores económicos, los factores sociales, hacen que dentro, por ejemplo, de tus cifras, ya veas que ni siquiera puedes cumplir con tus costos. Amas tu empresa, te creaste ahí, quieres seguirla manteniendo, pero a veces tus costos ya no te permiten continuar, ¿sí? Entonces es imposible y hay que tomar decisiones dolorosas y decir, he llegado hasta aquí. Otra de las opciones, simplemente a pesar de que el mercado y la demanda nos permitan a nosotros continuar y decir, tengo posibilidades aún de seguir unos años más, debemos generar el mismo factor con el que iniciaste tu pregunta. ¿Hasta dónde yo realmente soy útil dentro de la empresa? ¿Hasta dónde voy a ser un factor favorable para que la empresa, aunque ya no crezca, pero pueda seguir produciendo sin yo convertirme en una carga? ¿Sí? Y si ya no tengo detrás mío una generación que quiere continuar, pues entonces llegar un momento en el cual, por ejemplo, ¿no? Si tengo trabajadores, puedo ofertar la empresa a los trabajadores para que ellos a lo mejor la continúen si son más jóvenes y de esa manera seguir siendo funcional y poder mirar a mi empresa tal vez ya desde otro ámbito, pero ahí mismo, y haber tenido la satisfacción de que he creado empleo, he funcionado y he dado mi aporte a la sociedad, que probablemente puede quedar para mucho tiempo. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Un gusto. Gracias a ti, Joan, por esas interesantes consultas que has planteado. Realmente dejan pensando y son muy naturales, dado que es una de las grandes interrogantes que se tiene al momento de generar una empresa. Muchas gracias a ti también, Marcelo. Perfecto. Vamos a dejar entonces habilitado en este momento el micrófono. Tengo a don Néstor Contreras. Hola, Néstor, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Muy buenas noches, Bucaramanga, Colombia. Un gusto saludarte, Néstor. Quedas con tu micrófono habilitado para plantear la consulta a nuestro profesor. Muy amable, gracias. El gusto es para mí. Marcelo, yo quería pues aprovechar su experiencia bajo sus puntos de vista. ¿Cuál sería el tiempo prudente que uno le debe dar a una organización para que despegue? ¿En cuánto tiempo puede, de acuerdo a su experiencia, decir esto ya definitivamente no funcionó o podemos darle una larga? Perfecto. Un saludo para Colombia y mis felicitaciones por ese Premio Nobel de la Paz
Esperemos que la paz llegue ya por completo al hermano país de Colombia y a todos ustedes. En respuesta a la pregunta, es importante entender que nosotros sí debemos de marcar tiempos para saber hasta qué punto una empresa puede o no puede funcionar. El lapso normal y natural no debe superar los 3 años. Cuando nosotros obviamente arrancamos con la inversión, el primer año que uno invierte, ¿sí?, empieza obviamente a generar un sinnúmero de gastos. Pero esos gastos tienen que ser considerados como inversión. No tenemos que verlos dentro del factor gasto, es decir, estoy perdiendo. Por lo general, el balance anual de una empresa al final del ejercicio económico en el primer año, naturalmente que nos va a entregar pérdida, ¿sí? Pero esa pérdida tiene que ser diferida para los años posteriores. Es decir, si al primer año hemos invertido, se han generado todos los gastos necesarios por el montaje de la empresa, por el gasto que significa también el capital invertido y todo lo que es el capital de trabajo como tal, indudablemente que no vamos a poder mirar utilidades ni en el primero ni en el segundo, pero sí ya deberíamos empezar a mirarlos en el tercer año. Los 2 primeros son considerados como años de rodaje, es decir, en donde toda la inversión está empezando a crear un mercado, está empezando a generar clientes, está empezando a impactar la demanda de la sociedad y en donde bajo los estudios de competencia necesarias nos permiten a nosotros saber hacia qué queremos ir, cuál es el objetivo a conseguir y empezar a determinar cuáles incluso nuestros productos estrella o lo que en este caso nos significaría a nosotros los productos con los que vamos a ir compitiendo dentro del mercado. Tercer año, empezamos a mirar ya una utilidad, tal vez baja, pero ya tiene que haber utilidad. El problema radica en que si luego de 3 años nosotros no tenemos utilidad, algo está mal, algo hemos hecho incorrectamente. Y ahí sí lo que habíamos hablado dentro de la utilizamos el dinero de manera incorrecta, es decir, lo hicimos de bolsillo, generamos gastos totalmente inadecuados, a lo mejor montamos la empresa y ya le compramos el carro al gerente o al presidente, ¿sí? Generamos una ampliación muy grande dentro de nuestras oficinas, creamos un producto que a lo mejor no tiene impacto o tiene demasiada competencia, es decir, hay que hacer una estructura clara hacia cuál es el objetivo de la empresa para que pueda desarrollarse en ese tiempo. Entonces, el nivel de indicador medible no debe de pasar de los 3 años. Recordemos también que dentro de mi ponencia yo especificaba claramente que existen un 95% de empresas que a los 5 años terminaron ya sus actividades, ¿sí? Es decir, se dilataron mucho. Porque aquellas que han pasado eso es que probablemente a partir del tercer año empezaron a haber ganancias, el cuarto se incrementó la utilidad, el quinto están rodando perfectamente y empiezan su camino hacia lo que es ya el mundo empresarial. Ok, muy claro, muy amable, le agradezco mucho. Un gusto, buenas noches. Muchas gracias, Néstor, Buenas noches, muy amable. Gracias por tu consulta. Muchas gracias, Marcelo, por esa brillante respuesta. Vamos a ir dando espacio a algunas consultas más, dado que ya también hemos avanzado en el tiempo y, bueno, por razones también lógicas, día viernes, ya muchos de ustedes querrán estar también con su familia. Así que voy a dar el espacio y habilitar el micrófono a don John Bajaña. Hola John, muy buenas noches. ¿Logra escucharnos bien? Muy buenas noches. Hablo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. He escuchado con atención la ponencia y acerca de la institucionalidad. Nosotros tenemos un pequeño negocio que es de un emprendimiento de economía popular y solidaria, donde trabajan mis hijos. El hecho es que mis hijos me están pidiendo diversificar la matriz de nuestros productos y yo he sido muy claro en el sentido de que el producto que nosotros ofertamos, que es un producto netamente popular y estamos en una zona de mucho calor, no lo veo conveniente. No obstante de ello, me proponen mis hijos hacer una franquicia, con lo cual ellos podrían tomar cada uno su rumbo y poner el negocio. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo apropiado para crear un modelo de gestión que me permita mantener un control mínimo sobre la marca, ya que la tengo registrada?
Perfecto. Los saludo también para allá, para la ciudad de Guayaquil. La primera respuesta sería simple, ¿no? Ellos quieren diversificar el producto. Y para que hayan hecho la propuesta de diversificar el producto significa que probablemente lo primero que hicieron fue un estudio de mercado. El estudio de mercado les permitió a ellos entender que existe una amplia demanda del producto que usted está manejando y que si usted tiene ya la marca registrada, ellos pueden crear posibilidades de clasificar esos productos hacia otro tipo de mercados y diferentes niveles de consumidor. Entonces, es importante entender bajo esta premisa que si ellos quieren abrir una franquicia, primeramente debe de haber habido ya el conocimiento previo de la demanda existente del producto, porque no estamos hablando de que una franquicia va a ir a una parroquia, va a ir a un cantón, estamos hablando de que una franquicia tiene que manejarse ya a nivel nacional, y eso significa costos de inversión, significa conocimiento absoluto del mercado, significa costos claros, significa demanda amplia, significa capacidad de producción para que se pueda ofertar y no fallarle al cliente, y de esa manera también la logística que permita de alguna u otra manera tener siempre abastecido el mercado. Usted probablemente no va a poder alcanzar a hacerlo, pero si es que estos estudios se magnifican y tiene el apoyo, la comunicación y obviamente la total disponibilidad de sus hijos, que deben entender que el trabajo es sumamente fuerte, entonces pues hay que ir para adelante. Las posibilidades reales de un negocio amplio, sólido y fuerte pueden estar basadas sobre todo en que dentro del mismo estudio, si no existe una competencia que sea agresiva, o incluso puede ni siquiera haber competencia dependiendo del tipo de servicio o de producto que usted oferte, pues indudablemente puede tener un mercado abierto, un mercado virgen, un mercado totalmente interesante, o en su defecto, un mercado competitivo que sería para usted en este caso la única forma de decirles a sus hijos que debe de detener el proceso para no diversificar el producto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, estimado John. Muy bien, querido Marcelo, por razones de tiempo también, no sé si tendrás disponibilidad para responder una última consulta. Sí, con gusto, ningún problema, podemos responder las que sean necesarias. Muchas gracias, amigo. Mira, tengo en línea a la señorita Paulina Zarango, que ha levantado también su mano para plantearte una consulta. Hola, Paulina, buenas noches. Está con tu micrófono habilitado. Hola, buenas noches, Paulina. ¿Logra escucharnos bien? Me parece que no. Hemos perdido a Paulina, pero sí tengo a la señorita Andrea Vargas. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Desde dónde nos llamas? De Santa Cruz, Bolivia. Ah, un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? Estás con tu micrófono habilitado para consultar a nuestro profesor. Muy bien, muchas gracias. Es la primera vez que accedo a este tipo de curso. Estoy realmente encantada, muy agradecida. Entendí perfectamente todo. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos una empresa, ya tenemos 7 años en el mercado y mi hijo todavía mayor es adolescente. Mi pregunta sería, ¿a qué edad puedo hacerle conocer o involucrarlo en la empresa a mi hijo? En cuestión de que él pueda decidir si quiere o no quiere continuar, porque el rubro que tengo es un poco complicado, es de radio móvil o radio taxi. Entonces, la gente que trabaja conmigo no es directamente mi empleado. Tengo poco personal trabajando a mi cargo. Entonces, es difícil lidiar con choferes, hay que tener carácter. Entonces, ¿a qué edad me recomienda que yo puedo empezar a involucrarlo a mi hijo para que decida si quiere o no quiere continuar con el negocio? Perfecto, buenas noches y un abrazo, un saludo cordial para los amigos allá en Santa Cruz, en Bolivia. La respuesta a su pregunta tiene que partir de algo primordial. Su hijo es un adolescente, me supongo que en este caso está entendiendo recién, porque obviamente a una edad adolescente son muy inquietos, ¿sí? Todavía no tienen una capacidad madura para tomar decisiones, pero debe de entender un poco sobre qué hace su negocio, a qué se dedica, y parto mi respuesta de la pregunta.
Es decir, ¿a su hijo le gusta lo que usted hace? ¿Le gusta la empresa que usted tiene, lo que usted maneja? Me ha manifestado en varias ocasiones que no le gusta lidiar con la problemática de los choferes porque son complicados, ¿no? Ellos, cada uno tiene su excusa diferente, entonces él me dice, no, pero después lo veo detrás de las puertas husmeando y mirando que cómo yo soluciono los problemas. Entonces, me parece que todavía no. Pero aquí... Correcto. Ya. Entendamos entonces claramente lo siguiente, ¿sí? La primera parte básica es no buscar involucrarle a algo que él todavía no tiene claro qué es, para qué sirve y cuál es su función, ¿sí? Es un adolescente, tenemos claro ese panorama. Y bajo ese sentido, no se le debe de involucrar, sino más bien guiarle. El primer paso que usted debe de hacer, ¿sí?, es empezar a enseñarle, no con el afán de que se involucre, sino de que conozca. Es decir, mi trabajo es este, yo tengo a tales personas como subordinados o como personas independientes que tercerizan el trabajo conmigo. Naturalmente, esto, como en cualquier otra empresa, me trae conflictos, tengo problemas, me toca ser fuerte de carácter para poder atender muchas veces de la mejor manera a mis usuarios, ¿sí? Pero esto es lo mío, es lo que yo he creado y es mi modus vivendi, ¿no? Partiendo de ese conocimiento amplio que le damos al joven, entonces él podrá generar sus propios cuestionamientos y va a tener un montón de preguntas. ¿Cómo lo hace? ¿Para qué? ¿Cuánto me da esto en rentabilidad? ¿Sí? No en esas palabras, pero sí, o sea, va a empezar a generar ciertas expectativas. En el momento en que ya él tenga claro el panorama bajo la guía que nosotros le hemos dado, el segundo paso es saber si él quiere involucrarse a un puesto de mínima responsabilidad dentro de la empresa, de mínima responsabilidad. Si es que él tiene esa accesibilidad, entonces él ya se va involucrando de a poco hacia la temática de lo que es la empresa. Pero si él definitivamente, tanto por su edad como por su inmadurez natural de adolescente, no tiene mayor interés en ello, no debemos exigirle. Porque en ese sentido lo que vamos a hacer es obligarle a algo que no quiere, y es ahí donde se rompe la generación del continuismo de la empresa que nosotros a lo mejor vemos para ellos, pero que ellos no lo ven para sí mismos. Muy bien, muchas gracias, muy claro, muy amable. Un gusto. Igualmente, gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias, querido Marcelo, por esa respuesta que acabas de darnos. Y bueno, vamos a ir culminando sin antes mencionarte que ha habido muchos agradecimientos, congratulaciones hacia ti, producto de tu excelente ponencia, la forma dinámica de presentar un tema que es tan atingente, tan necesario en estos tiempos, donde muchos de los profesionales, personas que estamos involucrados en actividades, está siempre el sueño de desarrollar una empresa, generar un negocio. Por lo tanto, es una temática muy, muy interesante. Te envían saludos desde Colombia, que ya ha recibido muchísimos, coterráneos tuyos también desde Ecuador, Guayaquil, de Quito, tienes muchos saludos de Venezuela, también hay algunos por acá, así que querido amigo, ha sido una excelente oportunidad, una excelente noche para poder trabajar en conjunto a ti y poder también desarrollar esta temática tan interesante. Desde El Salvador también te envían muchos saludos, así que querido Marcelo, ha sido una gran ponencia. Te agradezco nuevamente por toda tu responsabilidad. Y bueno, ya finalizando esta actividad, me gustaría tus palabras para despedirnos de la audiencia y ahí quedar liberado. Claro que sí. Yo te agradezco, Ignacio, y agradezco a todos quienes en este día viernes se tomaron este tiempo, a lo mejor de su descanso, bien lo decías tú, a lo mejor de estar con su familia, para estar presentes en el desarrollo de esta ponencia, de esta conferencia. Esto se logra gracias al esfuerzo, al sacrificio de la Universidad Benito Juárez,
Y pues mi postura es muy práctica y directa. No le tengamos miedo al querer crear una empresa. No le tengamos miedo al emprendimiento. No le tengamos miedo a la vinculación familiar hacia lo que significa un trabajo social que nos va a significar también a nosotros no solamente la parte de productividad y de servicio, sino también el fortalecimiento y el reconocimiento espiritual hacia lo que queremos hacer. Tenemos posibilidades, solamente está en nuestras manos desarrollarnos, solamente está en nosotros alcanzar metas mucho más amplias y salir obviamente de la posibilidad de ser el subordinado para ser el empresario del futuro. Muchas gracias. Gracias, querido Marcelo. Muchas gracias a toda la audiencia que también nos ha honrado con la participación en esta noche. Reitero, este material queda íntegramente grabado en formato MP4 y a disposición de ustedes en el momento que lo necesiten, pues es un material académico de alta factoría. Así que, querido Marcelo, un abrazo a la distancia, gracias por todo lo que nos has compartido, y un abrazo también a cada uno de nuestros asistentes y que pasen un bonito fin de semana. Desde la distancia, un abrazo para ti. Hasta luego. Gracias, Ignacio. Igual para todos un abrazo. Excelente fin de semana. Buenas noches. Muy buenas noches.